Vamos a comenzar con la última clase de Aspel NOI. Recordemos que estamos trabajando en la versión 8.0 y algunos de ustedes están en la versión 9.0 y pues no hay diferencias en cuanto a la ubicación de las opciones y de los formularios que tenemos que llenar. Me sigue apareciendo la ventana del asistente para la activación, ya que yo no tengo activado el sistema. Todavía tengo hasta el día 25 para activarlo, faltan 7 días, pero ya hoy es la última grabación que hago, así es que pues no me va a hacer falta activarlo. En caso de que lo tengan que activar, se van a ir ustedes a la opción activar sistema ahora. Aquí va a aparecer activada la opción activación del sistema. Usa esta opción para activar el sistema en línea o por medio de la página web. Y aquí le damos en siguiente. Nos va a pedir el número de serie y el código de activación, como fue en el caso de Aspel Code. Si tenemos el número de serie y el código de activación para la versión de estudiante, pues los vamos a agregar. Y si estamos comprando una versión original o la estamos rentando para trabajar en una empresa real, pues también vamos a requerir estos dos datos. Después de esto nos pide los datos de la persona responsable de la empresa, el RFC, el domicilio, etcétera, que son las mismas opciones que vimos dentro de Aspelcoy 8.0. Como yo no lo voy a activar, le voy a dar en cancelar. Aquí acepto y vamos a entrar al periodo en el que estamos trabajando. Recordemos que estamos trabajando en un periodo por quincena. Doy doble clic sobre el periodo y ya estamos nuevamente dentro de nuestra empresa. Aquí en nuestros catálogos y consultas tenemos nuestros departamentos, nuestros puestos y en nómina tenemos agregados a los trabajadores. Recordemos que el objetivo de Aspelnoy es agilizar los procesos de nómina. Por tanto, al final tenemos que generar los recibos y los reportes de nómina donde se van a ver reflejados los sueldos, lo que son las prestaciones y las deducciones de los trabajadores. Cuando demos de alta a un trabajador, tenemos que tener en cuenta a partir de qué día comenzó a laborar, que no, la alta no es el día en que lo registremos, sino el día en que empezó a laborar. Puede ser que apenas lo estemos registrando en el sistema el día de hoy, pero empezó a trabajar hace 8 días o desde el inicio de la quincena. Si no tomamos en cuenta este detalle, vamos a tener el siguiente problema. Vamos a generar el reporte de nómina. Para eso nos vamos a reportes y en la cinta de opciones de reportes, en la primera opción damos clic a reporte de nómina. En tipo de movimientos vamos a seleccionar todos para que nos genere las percepciones y las deducciones y damos clic en aceptar. Aquí me aparece el reporte con los datos del trabajador como son su nombre, nombre del trabajador, la clave que le asignó el sistema, el salario por hora, el total que se le asigna del IMSS, las horas que trabaja por día, el impuesto sobre la renta, el subsidio al empleo, y aquí tenemos el total de percepciones y el total de deducciones. Recordemos que una percepción es la cantidad de dinero que recibe el trabajador
y una deducción es una cantidad de dinero que se le resta dentro de lo que es su salario. Pero bien, aquí en Amalia Pérez Alarcón, en días trabajados me registra 15 días y en Cabrera Duarte Joaquín me registra un día trabajado. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que a Amalia la di de alta al inicio de la quincena y a Joaquín lo di de alta el mismo día en que generé la empresa. Entonces, si ustedes generan la empresa y ese mismo día dan de alta a los trabajadores y no modifican la fecha, entonces al momento de generar la nómina les va a aparecer nada más que ha trabajado un día, porque no hemos creado el siguiente periodo. Y en el periodo en el que se generó, pues ya estaba por terminar la quincena. Vamos a cerrar el reporte de nómina y nos regresamos a nuestro catálogo de trabajadores y vamos a abrir el catálogo para ver cuál es la fecha de alta de cada trabajador. Recordemos que Amalia nos marca 15 días laborados y a Joaquín nos marca 1. Si nos fijamos acá en fecha de alta, Joaquín está registrado el 1 de octubre del 2020. Y si nos fijamos en Amalia, está dada de alta el 16 de septiembre de 2020. Por tanto, ella está registrada donde inició la quincena. Entonces, cuando nosotros generamos la empresa, al momento que la generamos y generamos el periodo y agregamos la fecha que se está agregando es la fecha en la que termina la quincena. Entonces, por ejemplo, si yo creo mi empresa al 1 de octubre, entonces el periodo de la quincena va a ser del 15 de septiembre al día último de octubre. Si yo creo mi empresa al 15 de octubre, entonces el periodo va a ser del 1 al 15. Por tanto, como Amalia se registró el día 16 de septiembre, pues del 16 de septiembre a la fecha del periodo, que lo vemos aquí arriba, que fue el 1 de octubre, fueron 15 días. En cambio, Joaquín, que se registró el 1 de octubre, pues solamente registra un día laborado, porque fue el último día de la quincena. Entonces, si lo que pasó fue que nos equivocamos al momento de agregar al trabajador, podemos modificar la fecha. Le damos clic en el calendario, nos regresamos a septiembre y también lo registramos con la fecha del 16. Guardamos los cambios y aceptamos. Ahora, si nos vamos a generar nuestro reporte de nómina, ya estamos aquí en la pestaña reportes, nómina, todos y aceptar. Ya vamos a ver que en Joaquín, en días trabajados, ya nos aparecen también 15. Por tanto, ya nos va a aparecer su salario completo. Hay dos movimientos que vamos a manejar con frecuencia cuando estemos administrando una empresa, que son las horas extra y las faltas. Las horas extra pues son cuando el trabajador se queda una hora o más adicional a su horario de trabajo. Por ejemplo, digamos que su jornada es de 8 de la mañana a 3 de la tarde y por alguna razón se tiene que quedar hasta las 4 o hasta las 5 de la tarde, entonces esas horas adicionales a su hora de salida se consideran horas extra y recordemos que las horas extra por ley se pagan al doble. Para realizar la captura de las horas extra, una vez que estamos dentro de la pestaña nómina, en el grupo de opciones o de herramientas de movimientos vamos a desplegar las opciones de horas extra y seleccionamos registrar horas extra.
Como las horas extra únicamente se pueden registrar por semana, por defecto nos aparece aquí a partir de qué día hasta qué día podemos hacer registro de las horas extra, que en este caso es del 21 al 27 de septiembre. El límite de días por semana son 3, es decir que solamente 3 días en la semana puede el trabajador quedarse a laborar horas extra. Aquí vamos a seleccionar a partir de qué trabajador y hasta qué trabajador queremos hacer el registro de las horas extra. Y el límite de las horas diarias son 3, es decir que solamente puede trabajar horas extra 3 días a la semana, y cada uno de esos 3 días puede trabajar un máximo de 3 horas. Presionamos la tecla Tab y automáticamente nos va a aparecer abajo la lista de los trabajadores que tengo registrados. Aquí nuevamente nos aparece la clave del trabajador, los días trabajados, los días por semana que puede trabajar horas extra, las horas por día, y aquí nos aparecen los días de la semana. Y aquí nosotros solamente podemos agregar a 3 días las horas extra y con un máximo de 3 horas. No necesariamente van a ser las 3 horas ni necesariamente los 3 días, pueden ser menos. Si no sabemos qué trabajador es el que tenemos en la clave 1, también los podemos seleccionar dando clic al signo de interrogación y luego doble clic sobre el nombre del trabajador. Ya sabemos que este trabajador es Amalia. Bien, vamos a suponer que Amalia el día lunes trabajó 1 hora extra y que el día jueves trabajó 2 horas extra. Una vez que registramos los movimientos de horas extra, le damos clic en guardar. Nos pregunta si están correctos los datos, le decimos que sí. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando realizamos el reporte de nuestra nómina. Bien, pues nuevamente vemos aquí los datos que mencionamos hace un momento, que es la clave, el número de seguro social que no tiene asignado ahorita, el nombre del trabajador, su salario por hora, la cuota del IMSS, los días trabajados, horas por día, que son 8, su salario diario, que son 500. Bien, como no realizamos hace un momento un registro de cuánto era lo que tenía por su salario final, pues no vemos cuál es la diferencia en cuanto a los saldos. Pero aquí en total de percepciones vemos que aparece 1370.81 y el total de deducciones es de 122.26 en el caso de Amalia. Vamos a cerrar este reporte. Nos vamos a regresar a nuestro catálogo de trabajadores y vamos a ver el recibo de nómina exclusivamente de Amalia. En este icono que tiene como una hojita con signo de pesos le damos doble clic y esperamos a que cargue. Y aquí vamos a ver ya con detalle el sueldo de Amalia, que son 845, que es su salario diario, y vemos que también nos aparecen horas extra dobles, que son las horas que trabajó ella extra a su jornada laboral, y esto se le está agregando a su salario. Bien, en el caso de nuestro trabajador, pues solamente aparece su sueldo, que son sus 604, pero no aparece nada aquí porque no tuvo un horario extra de trabajo. El subsidio para el empleo que vemos de este lado es un apoyo que da el gobierno para el trabajador para que en algunas deducciones pues no se vea muy mermado su salario.
Obviamente este sueldo lo paga el patrón, pero cuando hace su pago de impuestos, pues esto se lo deducen. Así es que finalmente pues termina no saliendo directamente de su bolsa, pero cuando paga los impuestos, pues esto se lo restan a lo que tiene que pagar de impuestos. Otro movimiento que podemos hacer a la nómina, ya a Amalia le agregamos sus horas extra. Ahora vamos a ver en la nómina cómo se comportan las faltas. Damos un clic en faltas y seleccionamos la primera opción, que es registrar faltas. Aquí nos aparece, como tenemos seleccionado la ficha de Joaquín Cabrera Olarte, nos aparece su nombre aquí y el calendario. Recordemos que el periodo es de a partir del 16, su primer día laboral viene siendo el 17, hasta el 1 de octubre. Entonces, antes vamos a ver cuánto tiene registrado de salario. Vamos a abrir su ficha individual, el recibo individual del trabajador. Bien, veamos que aquí aparece únicamente su sueldo de 604.15, y si registramos o generamos el reporte de la nómina, vamos a ver que su sueldo final es de 765.77. En el caso de Amalia, vemos que aparece otra sección que se llama otras percepciones, que son 525, que es lo que recibió por sus horas extra. Aparece registrado como otras percepciones. En otras deducciones pues no hay nada. En el caso de Joaquín, pues solamente tiene su salario normal, no hay otras percepciones, pero a él le vamos a aplicar faltas para ver cómo se comportan las faltas. Entonces nos vamos a nómina, faltas, registrar faltas. Bien, de su periodo de trabajo vamos a seleccionar el miércoles, y del lado derecho en día nos pregunta si fue laborable, no laborable o fue falta. Seleccionamos falta y en la parte de abajo nos aparece primero una opción de tipo de falta, y en tipo de falta hay diferentes tipos de falta, pero tienen dos categorías. La primera categoría es incapacidad y la segunda es ausentismo. Cuando es incapacidad es porque el trabajador no se presentó a su jornada laboral por algún problema de salud que le impide realizar sus actividades para las que fue contratado. Y cuando es ausentismo es porque la falta no está justificada, es decir, es ajeno a un problema de salud, y en este caso pues eh, la empresa no está obligada a pagarle ese día en el que no trabajó. Pero cuando es un problema de salud, la empresa tiene la obligación de pagarle, si no el 100%, un porcentaje correspondiente al salario de ese día. Vamos a agregar incapacidad, no, ausentismo. Seleccionamos ausentismo. Aquí nos pregunta el porcentaje de la falta, es decir, si faltó todo el día o faltó medio día, o cómo se le va a aplicar. Si le dejamos 100% significa que pues no se presentó el día. Si le ponemos 50%, entonces pues puede ser que haya llegado, trabaje el turno completo y nada más haya llegado a trabajar medio turno. En observaciones, si se va a agregar alguna observación sobre el trabajador, por ejemplo, llegó tomado y lo regresamos. Andaba bien embriago y pues lo regresamos a su casa porque no iba a poder trabajar. Y bien, en certificado IMSS y IMSS aparece
desactivado porque no fue un problema de salud. Entonces damos clic en aceptar y ya tiene una falta agregada al trabajador. Vamos a abrir su ficha individual, su recibo de nómina de este trabajador para ver qué es lo que pasó. Bien, aquí aparecen 604.15 pesos de su salario. Recordemos que eran 700 y fracción. Vamos a ver el reporte de nómina para ver qué nos dicen los registros. Cerramos aquí. Nos vamos a reportes. Reporte de nómina. Vamos a activar detalles de percepciones y o deducciones y aquí vamos a seleccionar todo. Aceptamos. Y buscamos a Joaquín. En días trabajados ya no aparecen 15, ahora vemos que aparecen 4 porque ya se está restando el día que no se presentó. Por tanto, pues su salario ya va a ser menor al que tenía asignado. Les decía que debido a el apoyo por parte del gobierno del subsidio al trabajador, pues en algunas ocasiones no se ve afectado su, su salario de manera significativa, y en este caso pues ese subsidio lo está beneficiando para que reciba casi íntegro su salario a pesar de que no se presentó a trabajar un día. Entonces ya en algunas ocasiones por políticas de la empresa pues se aplican otras sanciones para que pues realmente el trabajador se vea obligado a cumplir con su jornada laboral, que es para lo que se le está pagando. Bien, lo más importante de todo esto es una vez que ya tenemos todos los registros, que ya tenemos a nuestros trabajadores, ya agregamos faltas, horas extra y llega la fecha en la que hay que realizar el pago de la nómina de nuestros trabajadores. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es emitir los recibos. En este momento no lo puedo hacer yo desde este sistema porque es una versión de prueba y para que se pueda emitir debemos de tener los timbres, que luego vamos a investigar qué es eso para que lo anotemos en la libreta. Eh, Como no los tenemos, no es una empresa real, pues no se pueden generar los recibos. Sin embargo, lo que sí podemos generar es la lista de raya, que en esta me va a aparecer igual la información que vimos en el reporte de nómina, pero donde viene la opción para que el trabajador firme de recibido. Si yo selecciono aquí un trabajador, únicamente en la lista me va a aparecer ese trabajador, entonces no va a aparecer la lista como tal. Y es esta donde tenemos los mismos datos que vimos en el reporte de nómina, pero viene un apartado que está aquí, que es firma, que es donde va a firmar nuestro trabajador. Si queremos que nos aparezca la lista de todos los trabajadores que tenemos en nuestra empresa, cuando nos vayamos a lista de raya, en rango de trabajadores no vamos a poner nada, vamos a dejar todo en blanco y simplemente damos clic en aceptar, y de esta manera ya nos va a aparecer la lista de todos nuestros trabajadores con los datos que vienen en el reporte de nómina y con la línea o el espacio donde va a firmar el trabajador de que ya recibió su pago. Una vez que se hizo el pago de la nómina, vamos a empezar con el siguiente periodo. Recordemos que este periodo fue generado el 1 de octubre del 2020. Por tanto, vamos a cerrar todas las ventanas que tengamos abiertas en el sistema. Nos vamos a ir a archivo y seleccionamos creación del siguiente periodo. En conexión nos aparece por defecto la carpeta
o el nombre del archivo de la empresa, que en este caso es datos empresa 1. Y el directorio de datos viene por defecto. Recordemos que el periodo anterior, aquí lo tenemos arriba, es al 1 de octubre. Por tanto, el siguiente periodo va a ser al 16 de octubre. Es decir, que va a correr a partir del 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 16. Recuerden que cuando generamos el periodo, la fecha que se agrega es la fecha de pago, la fecha en la que termina la quincena. Entonces, los 15 días anteriores son los días en los que va a laborar el trabajador. Por tanto, ahorita que estamos registrando el periodo para el 16, significa que va a ser la quincena anterior al 16. Aceptamos. Y se empiezan a crear los registros para la siguiente nómina. Nos aparece una ventana de confirmación que dice proceso terminado. ¿Deseas cambiarte al siguiente periodo? Vamos a decirle que sí. Y listo, ya estamos en el siguiente periodo de nuestra empresa. Ahora vemos que aquí aparece al 16 de octubre. Si yo me voy a reportes y genero el reporte de mi nómina, todos detalles de percepciones y deducciones, y acepto. Vamos a ver que el encabezado ahora me dice que el periodo de pago es del 2 de octubre al 16 de octubre. Me está apareciendo de esta manera porque la empresa que yo creé anteriormente la creé al 1 de octubre, por tanto ese fue el día de pago y el día siguiente, que es el 2, comienza el periodo. Si yo hubiera creado mi empresa al 30 de septiembre, entonces este periodo que acabo de crear se hubiera generado del 1 al 15 de octubre. Bien, y pues nuevamente aquí nos aparecen ya los salarios de nuestros trabajadores. Y vamos a ver que aquí ya nos aparece el salario completo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando generemos la empresa, cuando se genere el periodo. Recuerden que la fecha que estamos seleccionando o agregando es la fecha en la que se hace el pago, la fecha en la que termina la quincena. Y este es todo el proceso más importante. Hay muchísimas más herramientas, pero pues para eso se requiere de más tiempo y de más conocimientos en el área contable. Y pues la finalidad es que ustedes aprendan a manejar lo que son las bases de datos del sistema de Aspelnoy.